Queridas amigas, queridos amigos, buena noche, aunque sea atardecer ahora. Estamos aquí de nuevo con este amigo al que admiro tanto por su autenticidad, por su proceso y al que todos conocéis. Y los que no le conocéis, pues ahora tenéis la oportunidad. Emilio Carrillo. Muy buena noche, Emilio. ¿Qué tal, Enrique? Encantadísimo de compartir contigo nuevamente. Un fuerte abrazo. Lo mismo te digo. Con Emilio vamos a repasar algunos de los acontecimientos que están teniendo lugar a lo largo de todo este año y también ponerlos en relación a lo que él ya anticipaba en su último libro, Prognosis del Horizonte Venidero, que nos espera hasta el año 2030, editado por Ecosofía. Ecosofía es la editorial de Ecocentro. También tenemos al fondo este otro libro, que aquí no se ve bien, que es Seres Espirituales Evolutivos e Involutivos, su influencia en la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con eso. Son, a fin de cuentas, eh, si no me equivoco, los verdaderos protagonistas detrás de bambalinas. Es decir, vemos actuar a unos personajes, pero en el fondo están esas fuerzas involutivas detrás y también dentro del proceso las fuerzas evolutivas que permiten que pese a todo el proceso vaya adelante. Perdón, he hecho esta introducción un poco larga y quería decir que Ecocentro precisamente organiza un encuentro, el tercer encuentro en el que vamos a participar Emilio Carrillo y yo, gracias a la amabilidad que tiene Emilio en compartir. Um, ¿Y nos puedes decir la fecha, por favor, Emilio, de ese encuentro que se titulará como este vídeo, Ordo ab Caos, es decir, el orden a partir del caos? Sí, efectivamente, Enrique, tendremos ocasión, ya por tercer año consecutivo, de realizar un encuentro de almas, que es lo que a ti y a mí nos interesa realmente, porque además, como tú acabas de apuntar, somos conscientes que lo que está en juego precisamente es la evolución desde el punto de vista no material, sino espiritual, y muy en concreto la preparación de nuestras almas para lo que está más que anunciado por las distintas tradiciones espirituales, con el cristianismo a la cabeza, sobre el final de este ciclo humano y el surgimiento de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y en ese contexto, precisamente, lo que estamos viviendo tiene que ver con esas fuerzas involutivas que tú has citado, que están como desatadas, intentando que cuando ese momento llegue, el final de este ciclo y el arranque del otro, que no sabemos cuándo será, pero hay que estar atentos a las señales, como decía Cristo Jesús, a estar atentos a los signos de los tiempos, y podemos percibir que a lo mejor no anda demasiado lejano, y una prueba de ello es lo desatado que andan las fuerzas involutivas, que su objetivo final es que en esa nueva humanidad participemos el menor número de almas posibles y que la mayoría, que es lo que ellos quieren, esperemos de corazón y de alma que no sea así, es que se queden con ellos en esa especie de inframundo en lugar de participar en ese nuevo mundo, en esa nueva humanidad, en la tierra restaurada. Y en este contexto, hace ya algún tiempo que tú y yo vimos la necesidad, también con la colaboración de Ecocentro, de organizar en Madrid, aunque también se pueda ver online, un encuentro de almas. Y como apuntabas, y yo también he apuntado, ya será el tercero. Y con ese título genérico nos encontraremos, que tú también has puesto de manifiesto, Ordo ab Caos, nos encontraremos el día 23 de noviembre del presente año 2025. Cae en sábado y la jornada la desarrollaremos en día completo, aunque es posible asistir por la mañana o por la tarde, pero está pensado para que se desarrolle a lo largo de todo el día y de hecho invitamos, convocamos a los amigos y amigas, a todos aquellos y aquellas que quieran participar en este encuentro de alma, a compartir con nosotros el día completo en torno a esa denominación que tiene igualmente como título el momento excepcional que vivimos, porque ciertamente este es un momento excepcional y un momento que tenemos que vivir sin ningún tipo de miedo, con mucha conciencia, también con mucha compasión ante las muchas personas que parece que no se enteran o no quieren enterarse de todo lo que está sucediendo, y a partir de ahí en la jornada de la mañana
tú y yo centraremos nuestras conferencias y después haremos una mesa redonda con el público sobre lo que es el futuro inmediato del caos, es decir, el caos en el que estamos y su desenvolvimiento en lo que es el horizonte venidero inmediato. Y la tarde la dedicaremos a el salto evolutivo, es decir, a cómo no perdamos la perspectiva de que precisamente lo que estamos viviendo, aunque tiene esas connotaciones, como también se ha dicho en las tradiciones espirituales, de parto, como si fuera un parto por todos los removimientos, por todas las contracciones que hay, pero que no perdamos de vista, porque esto es fundamental para vivir estos momentos y los que vienen, que todo ello, aunque parezca increíble a veces, va a servir para que nazca algo nuevo y algo muy hermoso, con lo que la jornada está, y concluyo esta especie de sinopsis, Enrique, la tenemos organizada así. La mañana será fundamentalmente el análisis del caos y la tarde la dedicaremos al salto evolutivo y a la configuración de ese nuevo ciclo humano tan hermoso que tiene que ver con la nueva humanidad en la tierra restaurada. Así es, Emilio. Todos los interesados, bueno, aparte, yo siempre me olvido en mis vídeos de cómo dice el administrador del chat, que lo hace tan generosa y desinteresadamente, siempre recuerda a quien le interese la temática que se suscriba y dar campanita para que le avisen de los nuevos vídeos, que ahora sí he de decir, Emilio, voy a comenzar a hacer vídeos con regularidad. Enrique, perdona un segundito, es el sábado 22 de noviembre, 2-2, Vale. 2-2. Creo que he dicho 2-3, sábado 22 de noviembre. Bueno, sabemos que es el penúltimo sábado del mes. Ya lo tienes claro, ¿no? Me he acordado, sí, 22 de noviembre seguro, y me he acordado porque también he recordado que hasta el 22 de junio la organización Ecocentro tiene un precio de descuento, hasta el 22 de junio precisamente, así que todavía hay unos días por delante para que los amigos y amigas que estén interesados no lo dejen para el final, porque además por el tema de aforo, aunque el aforo es muy amplio, para no tener problemas de reserva de entrada, pero es que además si se hace antes del 22 de junio, pues hay un descuento sobre el precio, que es muy módico en cualquier caso, es un precio módico, pero nunca viene mal un descuento. Fíjate qué curioso que yo caigo en cuenta ahora al señalarme eso. Emilio, nosotros no elegimos las fechas, pero recuerdas que el año pasado coincidió con toda una serie de circunstancias, con esa extrañísima Dana, con todo lo que la rodeó. No voy a hablar del tema. ¿Te acuerdas que yo de repente me salté, me alteró tanto el tema y tanto el ocultamiento que realmente abandoné el tema que tenía que tocar para hablar de eso, pero vamos a hacer la próxima entrevista en este canal con Cristina Martín Jiménez, que en un libro que acaba de sacar dedica casi 2/3 partes al análisis de toda esa manipulación. Van a ocurrir cosas de aquí a entonces, pero ¿por qué decía esto? Pues fíjate, qué curioso para mí, que me gusta la simbología, la numerología, que el encuentro que lo determinó Ecocentro tendrá dentro de los meses que podíamos, tiene lugar un 2-2 del mes 11. O sea, dos números maestros que suman 33. Bueno, tiene todo esto que ver. ¿Por qué comento esto? Porque parte de lo que yo voy a tocar, y aún estoy reestructurando, aparte, además de añadir la actualidad que llegue hasta entonces y que tanto tú, si no me equivoco, como yo, vamos a analizar, porque han ocurrido muchas cosas que ahora las podemos revisar brevemente y que tienen que ver con lo que cuentas en tu libro sobre la prognosis del horizonte venidero. Pero van a ocurrir más cosas, pero además de eso, yo quería tocar varios aspectos, y es, uno, los ciclos, vamos a decir menores, primero los mayores los analizaré y por qué hemos llegado ya al fin de un ciclo mayor, pero luego ciclos menores, ciclos de un siglo, y luego aún ciclos menores de 7 años, y qué nos diría esto desde mi punto de vista. Primero, cómo las élites lo conocen, demostraré cómo lo han ido anunciando, y la importancia, perdón, porque suena el teléfono justo en el momento en el que estamos haciendo la entrevista. Se cuelga y se descuelga. Y por otro lado, además de eso, las élites lo conocen y cómo la significación brutal
que han tenido los dos últimos ciclos y qué nos podría decir eso para lo que viene. Además de analizar, en mi caso, sucintamente cómo las élites lo conocían con toda claridad y lo anticiparon por varias vías, vamos a mostrar esto y qué es lo que nos dicen con respecto al futuro. Pero bueno, dicho todo esto, Emilio, si te parece, yo quería hacer un breve repaso hasta qué punto es extraordinario todo lo que está ocurriendo y hasta qué punto están cayendo las máscaras. No hay, uno, cayendo las máscaras y dos, cambiándose las tornas. Yo lo voy a ir enunciando desde mi punto de vista para que, por favor, tú aportes tu punto de vista. No hay más que empezar por España. Lo que está ocurriendo en España con la política está en consonancia, creo yo, con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. No solamente Trump, que de repente ha dado un bandazo y Trump ha comenzado con su show. Lo último y lo más sorprendente del show es que se ha hecho eco de esa teoría conspiranoica absoluta que dice que Biden, lo que estaba funcionando como Biden, es un clon robotizado o algo similar, y antes ya habían dicho los conspiranoicos extremos que de repente lo que era la Casa Blanca se veía que había un fallo en las emisiones, como que era un estudio digitalizado. O sea, está ocurriendo eso. Lo que está ocurriendo en España, con el PSOE, que tú conoces de cerca, por haber ocupado cargos, no lo hemos dicho, porque esa es una vida pasada tuya, pero has ocupado cargos de la mayor relevancia ahí y también, digamos, en organismos internacionales. Tú conoces muy bien eso y en privado me has confesado las cosas que pensabas. Bueno, no sé si tienes algo que decirnos sobre todos estos cambios. Perdón, ¿por qué cambios? Porque de repente añado algo más, aunque yo lo he comentado en otro vídeo anterior. Por ejemplo, en Gran Bretaña y en Canadá están haciendo un giro. O sea, en otros países, en las elecciones, los candidatos llamados ultraderechistas y anti-OTAN y antiglobalistas están ganando las elecciones. Pero en Gran Bretaña y en Canadá, el giro de lo que ellos llaman la izquierda a lo que ellos llaman la derecha es brutal. Perdón, que yo... Sí, sí. Sin duda ninguna, Enrique, estamos lo que llevamos de año 2025 y no digamos ya lo que nos espera de año 2025. Creo que todos tenemos todos, vamos a ver, todos, me corrijo, eso de todos entre comillas, es decir, todas las personas que abrimos los ojos y queremos ver, claro, porque hay muchas personas que están a lo suyo, están en su hábitat de confort, en su hábitat de mentira existencial y a partir de ahí, pues obviamente no tienen ningún interés en ver nada, con lo cual no verán nada. Pero es verdad que somos muchos, yo diría que cada vez más, que abrimos los ojos y queremos ver. Y todo lo que queremos ver, lo que estamos viendo, yo creo que hay que está ahí como telón de fondo y es importante ponerlo en cuenta porque es como una melodía que al estar como de fondo no le damos importancia y yo creo que marca el signo de los tiempos actuales, Enrique, que es la aceleración. Todo va muy rápido, todo va muy rápido. Cosas que a lo mejor antes se desenvolvían a lo largo de años, ahora son simplemente meses, a veces son semanas. Fijaros, todos los amigos que siguen tu canal, les invito a que se fijen que lo que ha sido precisamente el devenir del mandato de Trump, que tomó posesión, como quien dice, en el día de ayer, es decir, el pasado 20 de enero, es decir, que no han pasado todavía ni 6 meses de la toma de posesión, ni medio año de la toma de posesión de Trump. ¿Y cuántas cosas han pasado? Empezando por la propia gestión de Trump. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esa especie de matrimonio de conveniencia que se había forjado con Elon Musk ya ha saltado por los aires. Es decir, ¿Han saltado o no hay posibilidad de que sea simplemente parte del show? Te pregunto. Claro, Enrique, a eso voy a ir ahora. Es decir, lo que nos dicen los medios es que ha saltado por los aires. Como decía Elon Musk en su rueda de prensa, entre comillas, con Trump, cuando dejó el Departamento de Reforma de la Administración norteamericana,
134 días, dice Elon Musk. He estado 134 días. Ya está, 134 días. Eso es lo que ha durado el matrimonio de conveniencia, pero es que inmediatamente se ha lanzado a hacer críticas muy fuertes contra uno de los proyectos estrella en Estados Unidos. A nivel internacional no tanto, pero en Estados Unidos se le da mucha importancia, que es el proyecto de reforma fiscal que quiere acometer Donald Trump. Y más ha arremetido enormemente contra ello, con lo que una especie de matrimonio de conveniencia en muy poco tiempo, no ha hecho ni un año ni 2 años, sino en muy poco tiempo, salta por los aires. Y claro, ante esto aparece la sorpresa. Bueno, salta por los aires o todo esto ya de antemano estaba previsto, porque claro, lo que es indudable es que Elon Musk, aparte de ser la mayor fortuna en cuanto a fortuna personal del planeta, todo lo que ha sido su acercamiento a Donald Trump le ha dado una imagen a nivel internacional. Era conocido en los círculos económicos, claro, era conocido en la prensa económica, era conocido por una minoría, Elon Musk, pero ese matrimonio de conveniencia con Donald Trump lo ha subido a la cúspide del reconocimiento público, para crítica o para alabanza, me da igual, pero lo ha puesto en el candelero, entre comillas. Y yo estoy convencido que independientemente de que ese matrimonio haya saltado, ese candelero ya no lo va a perder Elon Musk y vamos a ver cómo va a seguir, entre comillas, en el candelero. En un contexto, repito, Enrique, en donde todo va muy acelerado. Va muy acelerado todo lo que tiene que ver con los elementos de los conflictos bélicos. E inicialmente parecía en febrero, por las declaraciones de Trump, que tanto en el ámbito de Ucrania como en el ámbito de Gaza iba a haber un proceso de una cierta pacificación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Todo lo contrario. Las arremetidas de Israel son cada vez más potentes, lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia, Rusia con Ucrania, pues parece que es una espiral que en cualquier momento no es que solamente continúe, sino que puede ir a más. Lo que hemos visto con el tema de los aranceles sí, aranceles no, la bolsa que se precipita hacia abajo, la bolsa que sube a máximos históricos poco después, la bolsa que después vuelve a bajar y otra vez vuelve a subir. Es decir, estamos en un marco donde la aceleración y la inestabilidad y la incertidumbre es lo que marca el panorama. Y en ese sentido tenemos que estar muy despiertos, tenemos que estar muy atentos para que tanta vorágine no nos termine chupando y nos saque de nuestro centro, porque es importantísimo que todo esto nos sirva a cada uno para una toma de conciencia, como nos debe servir para una toma de conciencia lo que sucedió el 28 de octubre o el 29 de octubre del año pasado en Valencia, como nos debe servir para una toma de conciencia lo ocurrido con el apagón el 28 de abril, por citar acontecimientos de la península ibérica, y como nos tiene que servir para tomar conciencia todo lo que está ocurriendo. La punta del iceberg está absolutamente desenfrenada. Y ese desenfreno que hay en la punta del iceberg, como tú... Perdón, porque hay gente que está llamando por teléfono insistentemente y no se entera que estoy grabando una entrevista y no hay forma de dejar descolgado. Perdón, porque no tengo manera, no hay manera. Y además, al mismo tiempo, llamándome por WhatsApp, hago el comentario porque ya veo por WhatsApp es alguien de un canal que me quiere entrevistar y no hay manera de decir que es imposible que atienda ninguna llamada ahora porque estoy grabando una entrevista. Adelante, Emilio. Nada, pues Enrique, que no nos podemos quedar en la punta del iceberg y los ojos para ver tenemos que meterlo hacia abajo, hacia lo que se mueve por debajo de la punta del iceberg. Y eso es lo que tú y yo, modestamente, junto con otros muchos amigos y amigas, estamos intentando. Y bueno, y esa jornada de noviembre, pues es una magnífica oportunidad como para hacer una reflexión que, siendo tuya y mía, también es colectiva, porque queremos que haya una amplia participación del público y hacer una apuesta en común para todo lo que está ocurriendo e insisto, que nos sirva de reevolución. Nuestra apuesta está muy clara, nuestra apuesta es por una evolución conciencial y espiritual y eso no se mide en clave de revolución, sino en clave de reevolución, que es de lo que se trata. Así es. Mira, Emilio, has dicho algo esencial, absolutamente esencial, y es esa aceleración que vivimos, que yo es algo que en conferencias tú lo ignoras seguro,
pero yo ya anunciaba, pues cuando en los años 80 yo daba conferencias sobre la revolución psíquica, lo llamaba así, explicando cómo hay un proceso de aceleración, pero que viene del pasado, que ha ido increciendo, que está, digamos, hay muchas lecturas posibles, incluso gente que ha hecho lecturas del calendario maya en función de eso, pero no importa. Lo importante es que la aceleración va hacia al máximo, hacia lo que llaman los expertos, digamos, en inteligencia artificial, en informática, la singularidad, o sea, hacia un salto evolutivo en la tecnología, pero eso lo experimentamos a diario. Yo creo, personalmente yo pienso que algunos lo experimentamos más que otros. Aquí yo siempre estoy atento a las señales y lo que ha ocurrido aquí, una llamada, otra llamada, hasta que he desconectado la línea, porque es la única forma, ¿vale? Y un señor de un canal haciéndome videollamadas no es sino un signo. Yo veo en eso, como en las cosas que ocurren en mi vida, los signos de los tiempos, de lo que está ocurriendo. No, lo importante es que sepamos sacar lecciones de eso, que tengamos el discernimiento suficiente, uno, y que actuemos en consecuencia. En mi caso, pues diciendo que no al 99% de las cosas y desconectándome en la medida en la que puedo, porque estoy en el centro de la vorágine por mi historial, que ha sido muy humilde, muy en comparación con el tuyo, pero que me ha llevado a conocer a demasiados miles de personas. Pero, ¿qué ocurre? Que perdernos en eso, en los detalles, como en lo que está ocurriendo aquí, en lo que ocurre en Estados Unidos, para mí me parece que es fijarse en los granos o fijarse en las ramas de los árboles en lugar de ver el bosque desde arriba. Es decir, creo que lo importante, como tú has dicho, es ver que toda esa aceleración no es sino la cuenta atrás hacia la culminación de un proceso. Es decir, es como se acelera cuando tú enciendes, que tú has puesto ese ejemplo en varias ocasiones, digamos, o algo con lo que estás calentando agua, va aumentando la temperatura 99 grados hasta que transmuta. O bien hay una pequeña parte que transmuta de su estado el líquido al estado gaseoso, u otra parte se desborda y se pierde. Yo creo que lo que estamos viviendo es algo en relación con eso y que el problema, que tú lo has señalado, has dicho, cada vez hay más gente consciente. Afortunadamente, el problema es que todo nos lleva alrededor a perdernos en la hojarasca, en la señora esta Leire, que es ya el colmo del esperpento, pero como lo es el colmo del esperpento Trump. Lo digo, yo creo que Trump lo hace como muy voluntariamente cuando uno conoce su obra, al menos lo que él ha firmado con otros, y conoce su trayectoria, mientras que personajes como este y otros que están apareciendo y que aparecerán, porque caerá este gobierno y el siguiente que venga, le surgirán los enanos porque los tiene bien guardados y porque además yo creo, añado por mi cuenta, lo he mantenido siempre, que a fin de cuentas es mantenernos distraídos entre derecha, izquierda, delante, detrás y sigues a la posición inicial. O sea, nos distrae siempre entre dicotomías. Hay un calentamiento global debido exclusivamente al hombre o no, o es una fantasía. O sea, nos dan a elegir entre esas dos opciones en todos los terrenos. Perdón, Emilio, ya me he extendido con eso. Me gustaría... No, que va. Es muy interesante, Enrique. Hombre, ciertamente lo que tiene que ver con la denominada política, que ya no es política, que ya no es política. Creo que es muy importante que nos demos cuenta, Enrique, también en la jornada hablaremos de ello, de que tú has apuntado de que esto viene de lejos, y efectivamente viene de lejos. Haciendo un análisis riguroso, yo diría que nos tendríamos que ir a finales del siglo XIX para empezar a percibir el proceso de aceleración creciente en el que ha entrado la humanidad, a partir de la revolución industrial, los conflictos bélicos masivos del siglo XX, la revolución denominada científico-tecnológica de finales del siglo XX y el arranque hasta el momento presente del siglo XXI. Y es una aceleración permanente. En esa aceleración permanente hay movimientos de fondo
que son siempre los mismos. Unos movimientos de fondo que yo creo que están impregnados sobre todo de un acercamiento cada vez mayor al transhumanismo. Es decir, a seres humanos que pierden la perspectiva de lo que realmente somos. Seres humanos que nos encadenamos a lo material, a lo superficial, a lo líquido, a lo evanescente, comenzando por la percepción que tenemos de nosotros mismos, olvidando nuestra esencia imperecedera y todo dándole vuelta acerca de los componentes pasajeros y efímeros que hay en nosotros. Y un transhumanismo que ha ido creciendo en la medida en que, como ya anunció Friedrich Nietzsche, la sociedad mataba a Dios, lo cual no significa estrangular a un señor de barbas blancas, sino que significa expulsar la visión trascendente de la vida personal y de la vida social. Y en la medida en que se va expulsando a lo trascendente, en la medida en que se va matando a Dios, el transhumanismo va tomando cuerpo como la única esperanza para el ser humano, con un marchamo enormemente ligado a la evolución tecnológica. Y hoy podemos ver que cada vez más ese mundo del cine que a ti y a mí nos interesa mucho porque sabemos que se usa, ¿no? Ahora ya no solamente las películas, también todo lo que tiene que ver con las series. Yo estoy sorprendidísimo de un tiempo a esta parte la claridad con la que cada vez más se nos manifiesta una especie de esperanza, una especie de camino hacia un paraíso que, si lo pensamos con un cierto detenimiento y nos paramos a reflexionarlo, de paraíso no tiene nada, es un auténtico infierno, donde el ser humano se encadena a lo virtual, donde el ser humano se encadena a lo artificial, donde perdemos la visión de nosotros mismos, el recelo con los demás seres humanos, el alejamiento de la naturaleza, un transhumanismo que campa a sus anchas por completo y que está como telón de fondo. Es decir, sí, hay una enorme aceleración, es como si la superficie del océano estuviera cada vez con más tsunamis, pero hay como una corriente de fondo que no para de avanzar, que no para de avanzar. Y bien sabemos tú y yo que esa corriente de fondo tiene un objetivo muy bien definido, que es la configuración de un nuevo orden, que es el que ellos necesitan para lo que comentábamos al principio, el nuevo orden donde el nublar la conciencia, la manipulación del inconsciente colectivo, la distracción con lo tecnológico, artificial y virtual de las personas llegue al mayor grado posible con el objetivo de que olvidemos lo fundamental, lo que somos y lo que es. Y que si llega ese momento del cambio de ciclo, que va a llegar, pues el menor número de personas estemos en disposición de participar en él porque estamos absolutamente encadenados, aprisionados a una realidad mediocre, a una realidad triste y a un hábitat de confort que realmente está lleno de ansiedad, de estrés, de perturbaciones emocionales y mentales y del que queremos huir a través de un entretenimiento, a través de una distracción que nos proporcionan las tecnologías. Y finalmente, y concluyo, Enrique, con lo que está ya ocurriendo. El quid de la cuestión no es que las tecnologías, entre comillas, con la inteligencia artificial a la cabeza, se revuelvan contra el ser humano. Ese no es el verdadero problema. El verdadero quid de la cuestión es Matrix. Matrix es una película, como tú y yo sabemos muy bien, la primera entrega, después vienen las famosas secuelas. Creo que recordar que es del año 1998-1999. Recordamos, yo creo que es una película que la mayoría, ¿no?, de los que siguen tu canal hemos visto, ¿no? Es una película donde el ser humano está aprisionado en una gran colmena y cada uno metido en su celda, cada uno en su mundo metido en su celda y conectado con unos cables a una realidad virtual, ¿verdad? Pero claro, las tecnologías han avanzado. Ya no se necesitan cables para tenernos conectados a la realidad virtual, porque la tecnología es inalámbrica. Estamos entrando en un momento en el que realmente Matrix está ya produciéndose, donde además no es que nos metan en una celda, es que nosotros mismos voluntariamente nos metemos en las celdas del recelo hacia los demás, de la reclusión en uno mismo, de una vida cada vez más egoica, cada vez más basada precisamente en el egoísmo y en el mirarme uno mismo o como mucho yo y los míos. Nos vamos metiendo en la celda de lo mediocre, en la celda de lo pequeño y para seguir de alguna forma viviendo, sobreviviendo, porque ya ni siquiera se le puede llamar vivir, ¿qué es lo que hacemos?
Pues a través de la tecnología que es inalámbrica, conectados a lo virtual, conectados a lo artificial cada vez más. Lo virtual en los móviles, lo virtual en la televisión, lo virtual por un sitio, lo virtual por otro, y sin darnos cuenta, ese es el verdadero peligro. No es que la inteligencia artificial, no es que la tecnología nos coma, no, es que nosotros mismos nos estamos metiendo en esa matriz y terminamos siendo terminales de la tecnología, simplemente terminales de la tecnología. Y lo ocurrido en España el 28 de abril es una buena forma de entenderlo, porque todo hay que buscarle la lección de conciencia. ¿Qué le sucede a esta humanidad cuando no hay electricidad? ¿Qué le sucede? Bueno, para muchas personas no saben qué hacer. No saben qué hacer porque la actividad laboral no se puede realizar, porque los desplazamientos se complican enormemente. Es algo tremendo, ¿no? Cuando yo venía hablando, tú y yo hemos hablado al respecto, ¿no? De cómo nos estamos metiendo en la boca del lobo y nos estamos convirtiendo en terminales de un entramado tecnológico. Es curioso porque cuando ese entramado tecnológico tiene algún tipo de fallo, nos damos cuenta que nuestra vida está absolutamente dependiente de ese entramado tecnológico. Y ese es el auténtico peligro, que nos estamos convirtiendo nuestra propia vida y nuestras relaciones y nuestro mundo en general y nuestra cotidianidad también más concretamente, lo estamos convirtiendo en un apéndice de un entramado tecnológico del que no sabemos prácticamente nada y lo único que sabemos es que va a más, que va a más y que va a más. Así es, Emilio. Has tocado toda una serie de puntos importantísimos y que tienen mucho que ver con nuestro encuentro. Hay que recordar a todas las amigas y amigos que si quieren plantear preguntas concretas sobre todo este proceso y todo lo que vamos a plantear, asistir a ese encuentro es el momento, porque al menos en mi caso, en las intervenciones que hago en mi canal, siempre cuando hay alguna pregunta de ese tipo, siempre contesto. Eso lo vamos a ver en el encuentro, en el proceso, en el contexto que corresponde. Porque responder a una pregunta de forma aislada para mí no tiene tanto sentido como entenderlo dentro de una estructura y de un proceso. Uno. Dos, lo que tú comentabas sobre el transhumanismo es una de las dos vías que vamos a desarrollar en ese encuentro, en la que nos lleva. La otra es, desde mi punto de vista, el salto evolutivo o transevolutivo. Y eso me lleva a otro punto. Y has hablado tú de las películas, de las series de televisión, y yo añadiría de las novelas y de la literatura en general, que han anticipado cosas con tanta precisión. Hoy se ha puesto muy de moda un concepto, la programación predictiva, que algunos traducen de su nombre inglés tan erróneamente, el negative priming, como lo llaman, imprimación negativa, o no sé cómo lo llaman, no, de una manera errónea. Es decir, como lo que dicen es que es más o menos una técnica de ingeniería psicosocial en la cual un hecho que va a ocurrir lo anticipan. Pero diría yo, y es algo que también pienso desarrollar muy sintéticamente con las imágenes bien precisas, en ese encuentro recuerdo una vez más, en mi caso, cuando hago diapositivas, que luego el encuentro anterior yo le añadí otro vídeo con diapositivas llenas de texto. En el texto sintetizo lo básico para que la gente siga avanzando. Y un punto para mí muy, muy importante, uno de los puntos muy importantes, fue algo que anticipó la ciencia ficción, y es el tema del que se ha hablado poquísimo, los mutantes. Porque esa preocupación por los mutantes, de la que apenas hay escritos, de la que apenas hay literatura, la vida, la divina providencia en cuyas manos siempre me sitúo, me llevó a que me invitaran, muy a pesar mío, te lo garantizo, un buen amigo que tenía, que era el productor del programa La Clave, Gerardo Zubiría, pues él, que era el productor de los programas de Jiménez del Oso, en los que yo era asesor, me invita a hablar de los mutantes, que era un tema que a mí me fascinaba, digo, la vida lo que es, desde que era un niño. O sea, que en la biblioteca pública a la que iba, el bibliotecario fue tan maravilloso que de su casa
me trajo una serie de novelas editadas por Minotauro, estoy hablando de los años 60, como Más que humano, Los cristales soñadores de Sturgeon, obras, o Sirio, que es un superperro, Juan Raro, que es un superhombre, o sea, autores de ciencia ficción que ya a principios del siglo pasado anticipaban ese salto evolutivo. Hoy eso lo conocemos como la serie X-Men, no importa hasta qué punto eso. ¿Y por qué te comentaba esto? Porque yo creo, es mi creencia, y quería preguntarte tu opinión, que hay ese tipo de influencias en el cine y en la literatura. Las hay programadas claramente como una forma de lo que la gente denuncia, pero que también yo estoy convencido que o bien hay un círculo interno de la humanidad, lo que algunos desde el pasado, aunque el nombre lo pusiera de moda Mahan Blavatsky, hablaba de los maestros, ha estado siempre ahí. Es decir, aquellos seres ascendidos, aquellos seres que han abandonado ya este reino humano y han dado el salto hacia lo transhumano, sean ellos o cualquier otra cosa que influye en el inconsciente colectivo. Tú sabes que hay teósofos que sostienen que los maestros han ejercido la influencia evolutiva sobre la humanidad a través de literatura, a través de la música, yo diría ahora a través del cine. Para mí esa es la explicación de por qué una película como Matrix, hecha por dos hermanos que son realmente singulares, por todo lo que sabemos, es una denuncia. Por un lado es una denuncia, por otro lado los diferentes niveles de significado que tiene Matrix, porque hoy hay muchos científicos que de repente plantean hipotéticamente que el universo puede ser como una especie de Matrix, ¿vale? En fin, lanzaba esta idea que no sé qué opinas tú al respecto, Emilio, que hay contenidos, hay como en la literatura, como en la música clásica, desde luego, yo me formé en la musicosofía, como es una vía evolutiva. No sé qué opinas. Ciertamente es importante lo que has comentado, Enrique, porque hasta ahora en nuestra conversación hemos estado hablando de lo involutivo, del orden que estos involutivos intentan implantar y están de hecho implantando, están de hecho configurando, la necesidad para percibir el movimiento de fondo con relación a la configuración de ese nuevo orden mundial, no quedarnos en la punta del iceberg, sino mirar hacia adentro para percibir lo que realmente se está moviendo, lo que realmente están haciendo. Pero claro, hemos estado mirando, por así decir, solamente hacia un lado de la habitación, por decirlo metafóricamente, ¿no? Pero claro, hay otro lado de la habitación. Y el otro lado de la habitación está configurado por todo lo que tiene que ver con lo evolutivo. No estamos solos. Yo esto es algo que insisto mucho, porque a veces me encuentro con amigos y amigas que se ven como muy incomprendidos, viven en una gran incomunicación, no tienen personas con las que puedan compartir lo que perciben, lo que sienten, lo que están viendo, lo toman como locos, como los ningunean, los desprecian, ¿no? De ahí lo importante de hacer encuentros de alma, ¿no? Como el que haremos en noviembre, donde podemos compartir de corazón y de alma, ¿no? Abriéndonos, ¿no? Con confianza entre nosotros, analizando y poniendo en común lo que estamos viviendo, ¿no? Y cuando estas personas me hablan de esa soledad en la que se pueden encontrar, a mí me gusta recordar que estamos muy bien acompañados, que no solamente están ahí ellos, como yo le digo, ¿no? Lo involutivo, ellos a lo suyo. Nosotros estamos muy bien acompañados. Ese acompañamiento está descrito por todas las tradiciones espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. A mí me gusta llamarlos los órdenes celestiales. Hay órdenes celestiales, hay otras dimensiones de mayor frecuencia evolutiva, de mayor frecuencia vibracional, donde hay formas de vida. Y esas formas de vida que están evolucionadas, entre comillas, espiritualmente, nos apoyan y nos acompañan. No interfieren como los involutivos, no manipulan, entre comillas, pero ojo, nos acompañan permanentemente, nos ayudan a mantener un equilibrio.
existe el mundo de los ángeles, existe el mundo de los ángeles que nos guardan, existen esas jerarquías celestiales, existen figuras espirituales excelsas que nos están acompañando y también, por supuesto, tú lo has dicho, existen almas que en su proceso de encarnación humana han llegado a un nivel evolutivo muy alto. No es que sean muchas posiblemente, pero a verlas, haylas. Claro que ha habido a lo largo de la humanidad almas que, por utilizar la metáfora que utiliza Cristo Jesús del alma como una lámpara de aceite a la que tenemos que echar aceite, y echar aceite a la lámpara es evolucionar espiritualmente, evolucionar en conciencia, podríamos decir que hay almas que esa lámpara la han llenado o casi la han llenado por completo y que ante eso, lejos de abandonar, entre comillas, este plano, nos acompañan y están con nosotros. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. También creo, Enrique, y para terminar, no quiero dejarlo esto en contestación a lo que me has planteado en el tintero, que también con esto tengamos en cuenta nuestra propia responsabilidad. Quiero decir con esto que el hecho de que estemos bien acompañados, que lo estamos, también tenemos que ser conscientes que precisamente porque estamos entrando en una fase de final de ciclo que debe dar lugar cuando corresponda a una nueva humanidad en una tierra restaurada, también todo ese acompañamiento espiritual, evolutivo que tenemos, no nos pueden llevar de la mano, porque al nuevo ciclo no se entra llevado de la mano. Al nuevo ciclo tenemos que entrar cada uno desde nuestro libre albedrío. Tenemos que dar los pasos cada uno correspondientes para ser partícipes y agentes activos de esa nueva humanidad en esa tierra restaurada. Y por tanto, teniendo en cuenta que todo este acompañamiento espiritual precioso que tú acabas de comentar está ahí, pero ojo, ojo, no hagamos dejación de nuestra responsabilidad, porque ellos han contribuido, a mi modesto entender, con la encarnación de Cristo en un ser humano, en Cristo Jesús, a la cabeza, han contribuido para abrir la puerta, una puerta que posiblemente por nuestro alejamiento por una parte y por las interferencias involutivas de los otros estaba cerrada y han contribuido a abrir la puerta para que podamos participar de ese nuevo ciclo. Y a partir de ahí, por supuesto que su sabiduría nos acompaña, su ejemplo de vida nos acompaña, su presente en vibración armoniosa que nos están permanentemente lanzando nos acompaña. Pero ojo, también nosotros tenemos que poner lo que nos corresponde y es una práctica de vida donde cada vez seamos más conscientes y donde cada vez seamos más coherentes con lo que realmente es, quitando de en medio eso que tú calificabas, me ha gustado mucho, de hojarasca, ¿no? Que esa hojarasca no nos despiste y que tanta hojarasca, a ver si al final, sí estamos muy atentos pero a un árbol, ¿eh? Y como estamos muy atentos pero a un árbol, perdemos la perspectiva del bosque. Yo creo que lo que estamos viviendo exige una mirada, por supuesto, rigurosa y concreta, pero una capacidad de perspectiva. Y esa perspectiva creo que es muy importante que también la tengamos presente. Claro, esa visión global, y yo iría más allá, y es ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Al igual que esa pregunta clásica en derecho, y es ¿qui prodeuit? ¿Para qué sirve? ¿A qué aprovecha una situación? En ese caso se dice un crimen, un delito. En este caso, ¿para qué sirve este proceso? Es una pregunta de fondo, pero ¿para qué? ¿Para qué todo esto? O sea, de alguna manera ese para qué es preguntarnos ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos viviendo en este momento? ¿Para qué estamos viviendo en este proceso, en este momento tan esencial? Porque quizá en esa perspectiva nos cambia totalmente nuestra forma de vivir toda esta locura, toda esta vorágine. Fíjate, Enrique, lo que supone ser consciente que tenemos una dimensión álmica espiritual, tomar conciencia de que estamos viviendo un momento determinante para que la pongamos de manifiesto, para que no esté ahí latente como una posibilidad, sino que se haga patente y que haciéndola patente podemos entrar, vamos a entrar, de hecho, cuando corresponda, insisto, en una dinámica donde nuestro potencial álmico y espiritual
se va a hacer real de una forma como hasta ahora nunca en nuestra encarnación en el plano humano se ha hecho posible. Tú sabes que las tradiciones hablan de distintas fases en la evolución humana. Hay algunas que se remontan a la humanidad polar y después nos hablan de la humanidad hiperbórea, de la humanidad lemuriana y de la humanidad atlante. En ese contexto estaríamos ahora en la quinta humanidad. Pues bien, la humanidad que se avecina, y se avecina no porque sea, entre comillas, algo surgido del azar, sino que es el proceso evolutivo natural y lógico, porque los ciclos evolucionan de la mano de la consciencia. Y como tú has dicho muy bien hace un rato, hay ciclos pequeños, hay ciclos menores y hay ciclos mayores. Y lo que tenemos por delante es el fin de un ciclo mayor para que se inicie otro nuevo ciclo mayor, donde lo que somos, que ya aquí tiene que empezar a aparecer, va a vivir en plenitud. Esto, desde el punto de vista del cristianismo, se dice que nuestra alma tiene potencias, pero esas potencias tienes que hacerlas real. Es el momento de hacer real nuestras cualidades espirituales y álmicas, sabiendo además que sembrando eso ahora vamos a formar parte de un nuevo ciclo evolutivo donde todo el viento estará a favor, porque ahora ciertamente no estamos en un contexto de viento a favor. Cuando intentamos vivir en consciencia, hay mucha inconsciencia. Cuando intentamos poner en valor el consciente individual y el consciente colectivo, hay mucha manipulación del inconsciente colectivo que sopla en sentido contrario, ¿verdad? Pero cuando el ciclo este termine e inicie el siguiente, se acaba ese viento en contra y entonces la plenitud que aquí hemos tenido que empezar a sembrar, la viviremos. Esa es la gran... no es una confianza ciega, no es una confianza de una fe ciega, no es el conocimiento de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Cristo Jesús, por ir otra vez a lo que yo creo que es fundamental, no era un profeta ni un adivino, era una persona de una dimensión espiritual inmensa y a través de esa dimensión espiritual conoce cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia. Y nosotros, a nuestra pequeña escala, debemos percibir cómo evolucionan los ciclos y evoluciona la consciencia y llenarnos de fuerza, no caer en el victimismo, recuperar la convicción de lo que tenemos dentro, que es esa esencia divinal, como decía San Juan de la Cruz, esa dimensión álmica espiritual, ponerla en valor ahora, sabiéndolo que poniéndolo en valor ahora a modo de semilla, estaremos generando la capacidad y la posibilidad de plasmar todo ello de una manera que no nos podemos ni imaginar en el nuevo ciclo. Es verdad que los maestros y maestras nos han hablado de cómo será ese nuevo ciclo, nos han hablado de cómo se vivirá allí en esa tierra restaurada, pero a nuestra mente le cuesta trabajo. Estando aquí donde estamos, nos cuesta trabajo de alguna forma vislumbrar la grandeza a la que estamos llamados a vivir en ese nuevo ciclo. Y esa grandeza tenemos que ganárnoslas ahora. No se nos va a regalar porque tiene que ser fruto de nuestra evolución. En definitiva, de nuestra reevolución. En fin, Emilio, yo quería entrar en un tema de más profundidad antes de abordar, algo que creo que es importante y son los hechos verdaderamente trascendentes que están ocurriendo, que han ocurrido hoy mismo, de verdadera trascendencia radical, que pueden afectar de forma brutal al futuro del planeta, mientras que estamos todos distraídos con esta payasa que nos han puesto por medio, con todo el show que hay detrás, y con los psicópatas de uno y de otro nivel, porque lo vemos en todos los juicios de la Dana, como, o sea, mientras que los psicópatas de un lado están apuntando a esta payasa para descubrir a los psicópatas rivales, a los que quieren derribar, hablo de psicópatas directamente, porque vamos, esta payasa, ni la voy a mencionar, que está apareciendo en los medios, me parece un ejemplo paradigmático de lo que se llama, estoy tratando de recordar la triple, ¿sabes a qué me refiero? Algo en psicología. Ahora te diré el nombre, pero vamos, es a aquellos personajes que son psicópatas, narcisistas y algo más. ¿Conoces ese término más o menos en psicología? Sí, lo conozco. Sí.
que no me acuerdo ahora cómo se llama, la triple oscuridad, triple sombra, no recuerdo el término. Pero, por un lado está ocurriendo eso. Por otro lado, están ocurriendo cosas graves. Antes de abordar la última gran noticia, no sé si la conoces, Emilio, procedente de Irán y de la cual puede depender absolutamente nuestro futuro, quería abordar una gran pregunta contigo. ¿Crees que por todo el proceso, por todas las profecías, nos encaminamos hacia un futuro más o menos claro? Es decir, que habrá un proceso y que necesariamente sí o también en un tiempo determinado, a corto o medio plazo, habrá ese salto, o que hay muchos futuros alternativos posibles. Mi percepción, Enrique, procede de lo menos importante, de mi propia percepción, de mi experiencia, de mi entendimiento o discernimiento, La pero más también, importante, aclararía yo. bueno, pero también del estudio pausado, sosegado, de lo que los grandes maestros y maestras, tantos grandes sabios y sabias, nos han enseñado y nos han mostrado. Y en particular vuelvo otra vez a Cristo Jesús. Cuando yo mezclo lo que es mi modesto discernimiento con todo esto, yo creo que estamos en un momento, Enrique, fíjate lo que te voy a decir, que ya no hay tiempo para líneas del tiempo. Es decir, hemos entrado, y eso es algo que deberíamos ser conscientes, en el no tiempo. ¿Qué es eso del no tiempo? Tú sabes que es una terminología que viene de la tradición clásica maya, ¿no? El no tiempo. Los mayas medían muy bien el tiempo, pero hay un momento determinado de sus cálculos de tiempo, de cuenta larga, etcétera, etcétera, donde dejan de hacer cuentas porque dice que a partir de ese momento entraremos en el no tiempo. Eso tiene que ver también con la Academia Pitagórica, con las enseñanzas de Platón, de los grandes filósofos griegos, sobre Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo cronológico, el tiempo de la evolución de la materia, pero se enseñaba ya hace 2500 años, y también esa sabiduría, como acabo de compartir, está en otras tradiciones como la maya, que cuando llegáramos a un punto concreto en el que el final del ciclo estuviera próximo, Cronos dejaría de tener protagonismo y el protagonismo lo adquiriría Kairos. Kairos es el tiempo espiritual y el tiempo espiritual ya no puede ser medido por Cronos, porque Cronos queda ya como replegado y el que toma el protagonismo es Kairos. Kairos es el tiempo espiritual. Kairos no conoce ya de calendario, de cronómetro. No, no, no. Es un proceso acumulativo, esto se describe muy bien en el libro del Apocalipsis, es un proceso que no va así, sino que va así, es acumulativo, gota a gota, gota a gota, hasta que se desborda el vaso. Y no intenten medir ese proceso acumulativo, no lo intenten medir cronológicamente, porque no responde a Cronos, responde a Kairos, al tiempo espiritual. En el ámbito maya, a Cronos se le llama tiempo, y a Kairos se le llama el no tiempo, porque ya no puede ser medido por las herramientas que tenemos para medir el tiempo. Mi percepción, Enrique, es que estamos en el no tiempo. El no tiempo va acompañado también de la sala de los espejos. Vuelvo a utilizar una expresión también propia de las enseñanzas mayas. Es decir, el no tiempo, una de sus manifestaciones va a ser la aceleración. Otra de sus manifestaciones va a ser el removimiento. Porque, claro, Cronos no puede acelerarse, pero Kairos sí. El tiempo espiritual va de la mano de los ciclos y cuando el ciclo se precipita, el tiempo se acelera, que es lo que estamos sintiendo muchos, ¿verdad? Que el tiempo se acelera, que los días pasan muy rápido y las semanas y los meses. El no tiempo o los tiempos de Kairos van unidos a la aceleración, al removimiento y, tú lo citabas al principio de este encuentro, a que todo está a la vista. Todo está a la vista en lo colectivo y en lo personal. Eso es lo que describe esta expresión metafórica de la sala de los espejos. Todo está a la vista. Y mi percepción, Enrique, es que ya hemos entrado en una dinámica
donde ya no hay dos líneas del tiempo, ni tres ni cuatro, hay una línea del tiempo, porque hemos salido ya precisamente del ámbito del tiempo, entre comillas, hemos entrado ya en una dinámica donde es como cuando ya algo se precipita, ¿no? Como la bola de nieve que ya se precipita por la ladera de la montaña y que ya ha cogido velocidad. Ahí ya no caben alternativas, ahí ya no hay caminos alternativos, ahí ya lo que hay es lo que hay y está perfectamente definido. Obviamente, Enrique, ni por asomo yo me considero estar en posesión de la verdad, pero sí pongo esta hipótesis a tu consideración y a consideración de los amigos del canal. Yo creo que lo de las líneas del tiempo ha quedado atrás. Ahora estamos ya en una dinámica donde el proceso está muy precipitado, donde el proceso está ya muy desenvuelto. Ya no hay posibilidad de alternativas y yo veo con toda claridad que precisamente como no hay posibilidad de alternativa, los que están en la escena involutiva están desesperados, entre comillas, para configurar un orden en el que extraviar almas a diestro y a siniestro, como sea posible, ¿no? Y frente a ello, pues también hay cada vez más almas encarnadas, es decir, cada vez más personas que nos vamos dando cuenta de una serie de cosas que a lo mejor antes entreveíamos, pero no veíamos con tanta claridad y que nos deben servir para practicar en nuestra vida personal y en nuestras relaciones con los demás esa reevolución. Así que considero que en estos momentos ya las líneas del tiempo, Enrique, han quedado atrás, ya porque estamos muy avanzados hasta el punto de que el tiempo maya, el cronos de los griegos, ha pasado a la historia y estamos ya en el no tiempo, estamos en los tiempos decaídos. De eso, Emilio, ¿qué cabría deducir? O sea, te lo planteo desde mi perspectiva. Eso significaría, insisto, desde mi perspectiva, yo considero que cuando uno ve desde arriba los procesos evolutivos de cualquier tipo, todo nace, crece, se multiplica, llega a su culmen, decae y muere. Y lo mismo las civilizaciones. Por tanto, si vivimos en una civilización global, que es el proceso de culminación de todo este proceso evolutivo, el tiempo que sea, esta última humanidad, yo he de decir que una de mis pasiones es visitar escenarios de otras humanidades, como he estado en Turquía, en la zona de Göbekli Tepe, Karahan Tepe, todo eso, que al igual que este agosto visitaré también Armenia, donde está Karaunge o Zoratzkaper, esa Stonehenge armenio, datado también como los anteriores en 11.500 años, que es la época que corresponde al fin de la Atlántida según Platón, que corresponde al Dryas reciente, o sea, a un diluvio, obviamente porque se descongelaron los polos, a la destrucción de una humanidad. Pero también he visitado otras del año pasado, como Gunung Padang, la montaña de luz o de la iluminación, que te aseguro, la experiencia que se vive ahí es única. Y el encuentro, casi la claridad del sentir a los seres de luz que guardan eso, pero que como todo lo que hay alrededor, el hombre de flores, el hobbit, que formaban parte de un mismo continente, Sundalandia, antes de que hubiera esa inundación. A Sulawesi, que es otra isla que está arriba, se han encontrado las pinturas rupestres datadas con el procedimiento uranio-torio más antiguas, junto con las de España, no la península ibérica, España, Portugal no los han datado. Ahí hay un montón de cosas que nos remontan a una humanidad anterior a la nuestra y un largo, etcétera. Bueno, me he enrollado comentando todo eso para decir que yo veo claro que la única forma es que esta civilización se vaya al pique. Es decir, estoy hablando de un punto de vista muy radical mío, reevolucionario, pero también revolucionario. Siempre he tenido ese pensamiento. En el sentido, creo que sin que esta civilización sucumba, va a ser muy complicado que la nueva emerja. Dicho de otras palabras, con esa imagen de la ciencia ficción, si no, será la guerra de los mutantes para defenderse, porque esta humanidad actual, esta civilización,
aplastará a los mutantes, porque los mutantes son el futuro, ellos saben que son el pasado, y con el transhumanismo y tantos otros inventos, los clones, no importa qué, quieren sobrevivir, y para eso necesitan eliminar la competencia. Yo te hablo de mi punto de vista, y para eso se están inventando, están estigmatizando a tantas mutaciones que hay de todo género, poniéndole etiquetas psiquiátricas, drogándoles a tope y excluyéndoles. Entonces, en resumen, de todo esto lo que estaba planteándote es, yo creo que esta civilización tiene que desaparecer, no sé cómo lo ves tú, y que es una buena noticia que desaparezca y que tenemos que prepararnos para eso, mentalizarnos y decir, Dios mío, yo al menos lo siento así. No lo sé, a lo mejor es que yo me considero un poco mutante. O digamos, pero lo digo menos de eso, sí, lo digo claramente. Nunca intento no callarme lo que pienso, siempre que no ofenda. ¿Qué ocurre? Lo sé, Enrique, que te gusta decir lo que piensas y es una de las muchas cosas por las que te admiro. Coincido contigo por completo de que este mundo, fíjate, yo voy a hablar de mundo. Cuando hablo de mundo no hablo de la Tierra, hablo de este sistema, de este sistema en el que estamos. Es como se ha hablado por muchos sabios y sabias, el mundo, este sistema. Hoy día este sistema pues tiene que ver con la socioeconomía, el entramado político institucional, el complejo tecnológico militar, el entramado mercantilista ligado a la cultura. En fin, este mundo va a acabar, Enrique, ciertamente va a acabar. Y no va a acabar ni mucho menos por casualidad, sino como consecuencia, no me cansaré de repetirlo, de un proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo en particular, tenemos que meter ahora aquí un factor que cuando vemos el bosque, creo que podemos percibirlo. Y es que nosotros, como humanidad, evidentemente somos muy importantes, nos creemos que somos mucho más importantes de lo que realmente somos, pero en fin, somos un género humano importante, pero ojo, vivimos en un planeta, vivimos en un ser vivo, que es la que denominamos Tierra, y hacemos bien en llamarla Madre Tierra. Y la Tierra es un ser vivo. Ahora, en el mes de septiembre-octubre, con Sirio, mi esposa y yo, Lola Rumi y yo, vamos a publicar un libro sobre la historia de la Tierra, la humanidad y las humanidades. Y en la primera parte acudimos a la sabiduría primordial de muchos maestros para poner en evidencia que la Tierra es un ser vivo y que tiene conciencia y que tiene una evolución en conciencia y una evolución espiritual. Y esto es fundamental para entender cuando, por ejemplo, el cristianismo nos habla de la nueva humanidad en la tierra restaurada. ¿Qué significa eso de la tierra restaurada? Que la madre tierra también tiene un proceso evolutivo, nosotros el nuestro, pero en el contexto también del proceso evolutivo de la madre tierra. ¿Y qué es lo que se nos anuncia que sucederá en un momento determinado? Volvemos al vaso de agua que se va llenando poco a poco, hasta que se desborda la gota. La madre tierra en su proceso evolutivo, querido Enrique, tú lo sabes, está aumentando su frecuencia vibratoria, está aumentando su frecuencia vibracional. Eso no solo, que sí, que también lo muestra la resonancia Schumann, eso lo están poniendo de manifiesto muchos estudios científicos. Yo esto que sigo con mucho detenimiento, soy lector asiduo de revistas científicas que están poniendo claramente de manifiesto que en el planeta están pasando cosas que la ciencia no es capaz de explicar, que tienen que ver con anomalías electromagnéticas, que tienen que ver con movimientos en el núcleo terrestre, que tiene que ver con el movimiento de los polos. Están pasando una enorme cantidad de cosas que, para mi modesto entender, no es sino la manifestación de esto precisamente, de que gota a gota, sí, gota a gota, pero la Tierra va llenando un vaso que cuando se desborde, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que nos han anunciado ya muchas tradiciones, Enrique, que la Tierra va a mutar su frecuencia vibratoria. Y una Tierra que vibra en clave, por utilizar el lenguaje musical que todos entendemos, ¿no? La escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, por utilizar esa escala que todos entendemos. Una Tierra que vibra en clave mi va a pasar a vibrar en clave fa.
una tierra que vibra en clave mi pasa a vibrar cuando se desborda el vaso, en ese proceso que acabo de compartir, pasa a vibrar en clave fa. Y cuando la tierra pasa a vibrar en clave fa, ¿qué es lo que sucede a la vez para todo lo que hay en la tierra? Que aquello que no tenga sintonía vibratoria con la clave fa no podrá estar sobre la tierra. Eso es precisamente lo que saben los involutivos y por eso quieren que haya el menor número de almas posibles en clave fa. Ellos lo que quieren es que las almas se mantengan en clave mi, me gusta, por el mi, por lo egoico y por lo egocéntrico, que las almas se mantengan en clave mi para que cuando se produzca ese paso de la madre tierra a clave fa, esas almas no puedan seguir en la nueva tierra y en la nueva humanidad, sino que se queden atrapadas en el inframundo, que es lo que ellos quieren, para tenerlas dominadas, para seguirlas ahí como ellos siendo los dioses que esas almas, como perdidas, entre comillas, reverencian en su inconsciencia. Y esto está muy anunciado. En la parusía, por ejemplo, esto es un tema que he hablado mucho con sacerdotes, ¿no? Con personas muy versadas en los textos cristianos. El momento clave de esa transmutación, por así decir, en el cristianismo se le llama parusía. Parusía y corte o cortamiento, porque habrá personas que vivan la nueva fase y otras que se queden ahí en esa especie de inframundo. Por eso también se le llama corte o cortamiento. ¿Y cómo se describe la parusía en los textos cristianos? Se dice que cuando ocurra, lo que veremos será como un gran relámpago que todos veremos y que irá de oriente a occidente. Cuando en un laboratorio, Enrique, cogemos un objeto y le cambiamos el contexto vibracional, hacemos una subida vibratoria en laboratorio, ¿qué es lo que vemos en el laboratorio? Un fogonazo, es un gran relámpago, porque efectivamente cuando la Tierra pase desde clave mi a clave fa, lo que vamos a visualizar es un haz de luz inmenso, que ¿cómo se va a explicar si no es a través de la metáfora del relámpago? Un gran haz de luz. También se nos dice que veremos que los astros se mueven en el cielo en ese instante. Pero claro, no es tanto que se mueva el sol, la luna y las estrellas, no. Es que es la propia realidad, la propia Madre Tierra, la que se conmueve, entre comillas, con lo que el movimiento no será que se mueve lo que está afuera, no. Es que nos movemos nosotros y nos parecerá, como cuando vamos en un tren y uno ve... lo que nos parecerá que nos movemos, que se mueve lo de fuera cuando lo que nos estamos moviendo, entre comillas, somos nosotros. Así que estoy convencido, querido Enrique, que en su momento, cuando corresponda, que el proceso acumulativo estamos en él, por todo lo que venimos hablando a lo largo de este encuentro, y que hay un momento determinado que la Madre Tierra va a vibrar en una frecuencia vibratoria distinta de mi a fa, y que en esa nueva Tierra solamente podrá estar aquello que vibre en su clave fa. Yo percibo con claridad que los reinos de la naturaleza ya están en esa clave nueva, Enrique. Yo veo la naturaleza, convivo con ella, como tú sabes, prácticamente de manera cotidiana, tanto desde el punto de vista de tierra como desde el punto de vista de océano. Y yo percibo una luz distinta, hay un brillo distinto. Es como si la naturaleza misma estuviera ya como preparada, ¿no? Y yo diría que lo que se está a la espera es de que nosotros, entre comillas, demos los pasos pertinentes para que seamos un número, que yo no quiero hablar de masa crítica, pero sí un número suficiente, ¿no? Y hay como una especie de tiempo de espera para que seamos muchas las almas que aprovechemos la oportunidad que tenemos de, llevando a nuestra práctica de vida ya en estos momentos una forma de vida distinta, nos ganemos, constituyamos y creamos la participación en esa nueva humanidad. Y termino diciéndote que los textos que hablan de esto nos dicen que, hablando de los involutivos, entre comillas, de toda la ponzoña egoísta que origina sufrimiento, que origina dolor a mansalva, se nos dice una frase coloquial que es muy bonita. Ahora están, ya no están. Ahora están, ya no están. En ese momento que la Tierra dé ese fogonazo, entre comillas, todo lo que no vibre en esa clave más elevada no estará, simplemente no estará. Y por supuesto, este mundo, este sistema, no está bajo ningún concepto. Nada de lo que tiene que ver con el egoísmo, el egolatrismo, el egocentrismo, el economicismo, la deshumanización, la desnaturalización, nada de eso está invitado a esa nueva humanidad en la Tierra restaurada. Así que esta, entre comillas, civilización, que si lo pensamos de civilización, tendríamos que pensarnos el término, la verdad, esta civilización no va a estar, este mundo no va a estar
en esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Con lo que a lo mejor la argumentación es distinta, pero lo llego a la misma conclusión que tú, querido Enrique. Emilio, te quería preguntar si aún dispones de media hora más o no, o andas ya un poco apurado, porque hay un par de temas importantes y Sí, hay vamos, uno, por lo lo que ha menos ocurrido hoy. de 20 minutitos dispongo, Enrique, para que Muy lo bien. podamos compartir. Entonces, muy brevemente vamos a un punto. Yo te había planteado esto de los posibles futuros, porque vamos a ver, yo personalmente creo muy probable, aunque insisto, hay muchos futuros alternativos, pero yo vislumbro como muy probable un shock. Es decir, la necesidad para ese cambio de un shock de civilización. Concibo que la forma de un shock tiene varias formas y explicaré en nuestro encuentro de noviembre con Ecocentro por qué estoy convencido de que ese shock, lo lógico es que se centre en torno a el año 27, 2027, a partir de diciembre del 2026, pero eso creo que puede adoptar muchas formas, entre otras, eh, vamos a ver, la muerte del quinto sol, que anuncian todas las tradiciones mesoamericanas, los sonomayas, aztecas, etcétera, con un evento solar brutal que trastorne todo eso. Tal vez sea esa la alusión en tantas tradiciones proféticas a los 3 días y 3 noches de oscuridad y tinieblas, no lo sé, pero otra posibilidad es de repente un cometa que con su cola también cree trastornos. Otra posibilidad es la caída de otro tipo de cuerpo celeste, pero otra posibilidad, para mí la más terrible, sería una guerra. Una guerra. No voy a decir nuclear, porque nuclear sería la devastación, pero con un componente de ese título. Y por ahí es por donde quiero ir, por el hecho crucial del que yo no podía ser consciente que ha tenido lugar hoy mismo. Un hecho decisivo que nos conduciría hacia ese último escenario. Pero antes de hablar de eso, porque es brutal, ¿qué opinas tú con respecto a estas especulaciones mías? En particular, todo lo que tiene que ver con una gran guerra, vamos a llamarlo así, que más que darle ese apellido de nuclear, vamos a llamarle una gran guerra. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. En el libro Prognosis del Horizonte Venidero, al que tú tienes ahí, y muchas gracias por tenerlo ahí a disposición No se ve apenas, pero aquí está. Bueno, Adelante. Hay un apartado donde se manejan todo el proceso del 2025 hasta el 2030. Y con relación a una gran guerra, yo me atrevo a decir ahí algo que, bueno, que tú acabas también de decir, que es en el núcleo, lo puedes, no recuerdo el número de página, pero hay un apartado específico de conflictos bélicos y se dice literalmente que esa gran guerra, en el contexto de aquí hasta el 2030, ¿no? Con la famosa agenda que tienen ahí con telón de fondo, donde está el punto álgido para que se pueda producir es 2026-2027. En ese libro se explica, ¿no?, por qué yo llego a esa conclusión, pero en definitiva coincido contigo de que ahí hay un punto muy álgido en este camino. Estamos en un lustro 2025-2029 que es un lustro para ellos fundamental, porque en el 2030 su objetivo es que estén ya, ese nuevo orden, entre comillas, esté ya configurado, ¿no? Entonces, en el proceso de configuración que estamos viendo y que se puede analizar, vemos cómo, como tú muy bien has dicho, ese 2026-2027 es un punto crucial e importantísimo. Yo diría que es el momento en el que ellos darán golpes muy fuertes en la mesa para alinear por completo la dinámica social a nivel planetario a lo que ellos quieren para el 2030. Todavía en estos momentos puede haber como desviaciones, entre comillas, pero cuando nos vayamos acercando al 2030, ellos van a hacer todo lo que esté en su mano para forzar que todo vaya en la misma línea sin ningún tipo de fisura ni ningún tipo de desviación. Así que coincido contigo en el hecho de que ese riesgo de guerra que está ahí, y tanto que está ahí, lo estamos viendo en estos días, ahora hablaremos de lo que tú comentas de Irán y añadiremos otras cosas, pero claro que sí, lo tenemos delante y es un escenario que no nos debe aterrar, entre comillas, porque lo importante es nunca perder de vista de que todos estos removimientos,
son como necesarios en un proceso de contracción, de removimiento de un parto para que surja algo nuevo. Son los estertores, por así decir, de un ciclo que está terminando. Eso pasa a nivel biológico, lo vemos en las células, cuando ya una célula vieja va a dar lugar a la nueva, se vive un proceso de estertor en la célula que después va a dar lugar a la otra por yemación, por mitosis, y tenemos que vivirlo con confianza, con conciencia pero desde luego viviéndolo como una bendición, porque oye, que este mundo termine no es una mala noticia, es una noticia maravillosa. Yo creo que es lo que muchísimas almas aspiramos ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que nos tienen condicionados de decir, ay, a nuestro poco-yo le tienen condicionado, ay, que se le acaba todo como cuando se va a la tele, ay, que ya no puedo estar con la droga, atado a la droga, que no puedo ver todos los canales a los que tenga acceso, no importa cuáles, y un largo, etcétera. Y no esa perspectiva más amplia, libertaria, de ha llegado el momento de la liberación. Ha llegado el momento de liberarnos de nuestras ataduras, comenzando por las ataduras mentales. Ha llegado el momento, como tú decías, de desconectarnos de Matrix. Pero, en fin, quería acabar, Emilio, con esa noticia trascendental que se ha dado hoy. Me comunica esa noticia un querido amigo, sobre todo de otra época, Esteban Cabal, que sabes es el actual presidente del Partido Verde que se ha quedado en nada porque ha sido, digamos, absorbida la ideología verde por otra serie de grupos que son más fáciles de controlar, pero que él me decía, pero Enrique, ¿cómo puedes decir que no has estado en ningún partido? Si has sido uno de los fundadores de los verdes. No, perdón, no el Partido Verde, los verdes. Y dije, querido Esteban, es que yo no pensaba que fuera un partido, sino era un ideal. Cuando me di cuenta que era un partido, que discutíais cómo repartiros los escaños, pues dije, en fin, con todo mi beneplácito, chao bacalao. Pero bueno, lo importante es que Esteban, lo que me comenta, y me detalla su análisis, con un anuncio fundamental que ha hecho hoy Ali Khamenei, que es ni más ni menos que el presidente de la República Teocrática de Irán. Algo que ha pasado desapercibido aquí en los medios occidentales y que es crucial. Irán ha conseguido completar el ciclo de generación de combustible nuclear que tanto temía Israel, y eso significa que ya está técnicamente en disposición de fabricar bombas atómicas, tantas como tenga preparadas en la base. Y esto es muy gordo porque sabemos que los dos escenarios, está el escenario de confrontación con Rusia provocado por los psicópatas, que es uno de los escenarios, ¿vale? En Europa a través de Ucrania. Pero el otro gran escenario es lo que está ocurriendo en Oriente Medio, esa masacre permanente que cuando hay una psicopatía tal que se da paso a lo que se ha dado paso, mira, Emilio, a mí no me extrañaría nada que el actual presidente de Israel diera el paso que no pudieron dar en 2010, porque en 2010 Israel había tomado la decisión de atacar por aire a Irán con bombas atómicas y tenía el respaldo detrás de de buena parte del establishment anglo-norteamericano, pero no de la Unión Europea. Pero ahora la situación ha variado porque aún no se ha compensado la balanza de todos los cambios políticos que está habiendo. Y esto es de una gravedad extrema. Al menos yo lo considero así. No sé qué opinas tú. O sea, ¿qué puede ocurrir? Bueno, la gravedad, sin ningún tipo de duda, es extrema. Enrique, muchas gracias por compartirlo. Yo estaba al tanto de lo avanzado que estaba tecnológicamente el proceso y ahora, en definitiva, ya ese proceso se ha culminado. Yo subrayaría el hecho de que el anuncio de que se ha culminado se produce en un momento muy álgido
muy álgido. Porque por un lado estamos viendo como la ofensiva israelí hacia Gaza y, ojo, hacia Siria y hacia Líbano está en pleno... ¿Qué son los proxies? Explícanos qué son los proxies, los pequeñitos que utiliza Irán. Pero que Irán, perdóname, me permito anticipar, Irán realmente es el gigante que se está enfrentando con Israel, que ha dicho que Israel no tiene, o sea, es otro tipo de psicopatía y otro tipo de dictadura, la de los barbudos teócratas que impedirían la llegada del Mahdi si se presentara, porque es mentira, como lo de tantas otras iglesias y tantas otras ideologías. Pero perdone que yo me embalé con esto para dejar claro mi punto de vista, pero lo grave es que si Israel ataca a Irán, Irán va a ser apoyado por China y por Rusia, porque al final van a decir, oye, que sabemos de qué va el juego, que Estados Unidos apoya realmente a Israel, pero su enemigo último, su rival último es China. ¿Cuál es tu interpretación en este contexto mayor de todo esto? Bien, ciertamente en la reflexión que quiero compartir, tú has adelantado algo que es de enorme significación. Bien, nos encontramos con Irán, que ha estado evolucionando su tecnología militar y ya tiene, por tanto, disposición de armamento atómico nuclear. Tú has dicho algo muy importante. Irán tiene unos lazos, yo diría que está bajo el mando, permíteme que me lo exprese así, de China y de Rusia. Hay unos lazos muy fuertes entre esos tres países, aparte de lo que puede tener China a través con el BRICS con otros países. Pero, en fin, para no desenfocar demasiado de dónde estamos hablando. Irán, en definitiva, que a lo que iba, de algún modo está bajo las directrices de China y de Rusia. Difícilmente Irán tomaría ninguna medida de ataque si no es con el beneplácito de China y de Rusia. Por lo que tú acabas de compartir, que es lo que acaba de decir Irán. Oye, yo estoy aquí ya, yo estoy ya preparado, entre comillas. Pero claro, ¿qué es lo que está ocurriendo en el contexto de Ucrania y de Rusia? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo que aquí en Europa esta élite, que la que está por debajo no la vemos, pero la que está en la punta del iceberg, quien no tenga ojos para ver, por favor, que son toda una pandilla de corruptos que van a lo suyo, que han destrozado precisamente Europa, que esa Europa teórica que nos vendieron de los ciudadanos, etcétera, la han convertido en la Europa del capital, donde hacen y deshacen negocios y manipulaciones de todo tipo continuamente. Y esto de pronto le da el rearme, ¿no? El ataque de no sé qué, del rearme. Una Europa que no es ni el 6% de la población mundial. Una Europa que era el 31% de la economía en la segunda parte del siglo XX y hoy no es ni el 17% de la economía mundial. Esa Europa disminuida, esa Europa que se ha venido abajo, de pronto le salen unas ínfulas y quiere un rearme y atacar a Rusia, utilizando además a Ucrania ahí como pelele. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos días? Como Ucrania está con ese apoyo loco, entre comillas, de los líderes europeos. Estados Unidos ha dicho que no, pero está ahí como viendo qué es lo que pasa. Yo creo que un tanto sorprendida, yo creo que la administración Trump está un tanto sorprendida de lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo es que Ucrania cada vez le mete más el dedo en el ojo a Rusia. Hoy precisamente, Enrique, Donald Trump ha hecho público en su red social, en la red social famosa suya, ha hecho público que Putin lo ha llamado y que han mantenido una larga conversación telefónica y que en esa larga conversación telefónica Putin lo que le ha dicho, oye, hasta aquí hemos llegado, que sepas que yo voy a reaccionar ante los ataques que se han producido en estos últimos días en suelo ruso y voy a reaccionar. Y tú como presidente de Estados Unidos eres el primero en saberlo. Con lo que elementos que podían ser como Rusia de un cierto control de Irán, puede ser que Rusia en un momento concreto pase a estar interesado, en lugar de parar un poquito a Irán, de lanzarlo. Y ahí la gran incógnita en estos momentos, yo creo que ya Putin, entre comillas,
está ya también en ese estadio, que aquí tenemos que reaccionar porque esto nos están metiendo cada vez más el dedo en el ojo y tenemos que reaccionar. Y la única incógnita es China. Es decir, si China todavía está en una dinámica de decir, oye, desde el punto de vista de la recomposición de ese nuevo orden mundial, yo estoy a la cabeza. Ahora mismo todos los indicadores económicos, sociales, ponen en evidencia, ¿no?, que la élite que está detrás de lo que llamamos China es lo que están a la cabeza de la configuración del nuevo orden mundial, y que esa élite, por tanto, diga, oye, no podemos entrar en esta dinámica porque esto va a hacer que todos salten por los aires. Pero claro, es que hay otros que son esa élite profunda que no tienen, que están como perdiendo protagonismo y que se manifiesta en esos cabezas visibles que son los autodenominados líderes europeos, que pueden estar interesados en generar un terremoto, en mover la ficha, porque se están quedando sin sitio en los lugares de privilegio. Y estamos, por tanto, en un momento enormemente álgido. Y lo que tú has comentado acerca, y gracias por hacerlo público, y yo me he enterado gracias a ti, lo que ha ocurrido en Irán no es ni más ni menos que una manifestación muy importante de a dónde hemos llegado en un contexto en donde los ciudadanos normales, yo creo que lo que tendríamos que hacer es simplemente no jugar a lo que ellos quieren. A mí me llama la atención con la facilidad que la gente se pone camisetas a favor de uno o a favor de otro, alentados por unos medios de comunicación que están dominados por esa élite, donde teóricamente ahora todos tenemos que ser anti, por ejemplo, Rusia, ¿no? Y todo lo que venga de allí es malo y todo lo que nosotros hacemos es bueno. Y claro que sí, nos tenemos que defender, porque es que Rusia va a invadir Europa, de verdad. ¿Alguien cree que Rusia va a invadir Europa? ¿Alguien en su sano juicio puede entender que Rusia va a tener esa iniciativa de invadir Europa? Rusia está a lo que está. No digo que no tenga también una serie de objetivos geoestratégicos expansionistas, pero eso no tiene nada que ver con Europa. Europa sabe muy bien, Rusia, que con quien tiene que vérsela no es con Rusia, es con ella misma. El verdadero reto de Europa está con ella misma, porque es la propia Europa la que se está autodestruyendo de muchas maneras y de muchas formas, pero en que en cualquier caso, como telón de fondo, tiene lo mismo, que son los mismos. Esos mismos que son la cabeza visible de una élite, repito, que por la parte del iceberg que no se ven, querido Enrique, han perdido los lugares de privilegio, ven que en ese nuevo orden mundial no van a estar en los primeros puestos del Consejo de Administración y que están dispuestos a remover el tablero como hagan falta. Y claro, el quid de la cuestión es hasta qué punto la otra parte va a aguantar o no aguantar. Yo, no obstante, creo que el mando de la otra parte lo tiene China, y mi percepción es que China, por lo menos por ahora, va a seguir dando directrices de aguante. Contención. Pero ojo, ¿qué es lo que va a pasar a lo largo de los próximos meses? Y tú y yo hemos puesto el foco 2026-2027. Ya iremos viendo. Yo sigo convencido de que eso es así. Claro, el problema que hay con esto es quién le pone el cascabel al lobo. O sea, ¿quién frena a Netanyahu? ¿Vale? No voy a entrar más, pero el problema no es la dictadura de los ayatolás, no, es la encabezada por este señor que, con tal de no ir a la cárcel, como va a ir si pierde el poder, va a hacer, como el psicópata para mí que dirige este país, lo mismo, lo que sea, le va a dar lo mismo, con tal de no ir a la cárcel. El problema es ese, es un gran peligro, aunque yo estoy plenamente convencido del 26-27, y es más, en ese encuentro que tendremos en noviembre, expondré con toda claridad las raíces de ciclos anteriores que apuntan por qué eso es así. Y veremos no solamente años cruciales, sino los rituales que se han hecho en esos años, a partir de esos años, rituales de magia, magia organizada planetaria. Hablaba de eso Vicente Beltrán Anglada, que era pues un canalizador de la hermandad, digamos, en los Mahatmas, por decirlo así, del tibetano, que no recordaba muy bien qué era, pero en ese sentido negativo. Hablaremos de eso. Ahora bien, Emilio, ya para ultimar, para terminar esto, vamos a la clave de la que partía al proponerte este vídeo. Y es, tú has dicho claramente
al menos así lo percibía yo antes, que la gente habla de las élites, habla de los dueños del mundo como si fueran uniformes, los únicos. Y yo más bien entiendo, y creo que tú también, por lo que has dicho, que no, que hay unos que dicen, voy por aquí, voy por allá, se ponen de acuerdo en cosas como la pandemia, en yo me reparto los tapabocas, me llevo un dinero de ahí, yo me reparto las inoculaciones, yo voy a lo más gordo, y es la sumisión, o sea, esclavizar a la gente, hacerle someterse y creer lo que yo les diga, porque en la siguiente jugada me puede llevar al poder, etcétera. Pero de repente hay grupos, creo que tú lo has enunciado y por favor acláranoslo ya, si ese orden mundial anterior globalista de los Soros y demás, muy metido en la Unión Europea, en el Partido Demócrata Americano, etcétera, ha perdido la jugada y está siendo sustituido por otras élites que tú dices claramente, tienen como su portaaviones al Partido Comunista Chino. Es que me muero de la risa por no llorar. O sea, ¿cómo podemos ser tan cretinos de seguir hablando de Partido Comunista Chino o de Partido Socialista de no se sabe qué, en fin? Pero bueno, ya sabes que yo soy un libertario irredento, entonces yo creo que partidos sí. Nos parten bien, nos parten en dos. Eso es lo que hacen. Adelante, Emilio. Sí, sí, así nos quieren siempre, partidos divididos, anti no sé qué, pro no sé cuánto, y ellos siempre aprovechándose de todas estas tonterías de confrontación entre nosotros. Bien, hablamos de punta del iceberg y de la parte del iceberg que no vemos, que es la mayoritaria. Nos dice Wikipedia que la parte del iceberg que no vemos es el 82% del iceberg. Solamente vemos un 18%. Una quinta parte, no el número redondo. Bien. En la punta del iceberg, en mi atención a la economía, como economista que soy, ha habido en los últimos 3 décadas una concentración del capital enorme, enorme. Esa concentración de capital que estamos viendo en la punta del iceberg, lo que hay por debajo es una lucha instantina, querido Enrique. Los miembros de esa verdadera élite, no la que está en la punta del iceberg, sino los que están debajo, están en guerra abierta entre ellos, porque son personas absolutamente egoicas, absolutamente depravadas, que van a lo más. ¿Coinciden en qué? En lo involutivo. Permíteme que lo diga con claridad, en su adoración a lo satánico. Ahí coinciden. Bueno, y están satánico, luciferino, etcétera. Y arimánico. Arimánico, me refiero que frío, diferenciar lo satánico a través de lo frío, ojo, de lo caliente. Que tú las diferencias con una precisión absoluta en tu libro Seres Espirituales Evolutivos e Involutivos. Sí. Entonces, ellos tienen en común, sí, que están al servicio de lo involutivo, pero entre ellos están a la greña más absoluta. En la Bolsa de Nueva York, en el año 1997, cotizaban X empresas. Digo la de Nueva York por ser el mercado bursátil Wall Street el mayor del mundo. La gente puede pensar que hoy hay muchas más empresas y que en la Bolsa de Nueva York cotizan muchas más empresas que a finales del siglo XX. No es así. Cotizan la mitad, la mitad. ¿Por qué? Porque hay una concentración de capital, porque las grandes corporaciones transnacionales se están devorando entre sí y hay una concentración de capital. Esa concentración de capital, que es hostilidades, que es beligerancia en la punta del iceberg, por debajo del iceberg, en la parte que no vemos, son miembros de esa élite verdadera y profunda que están a la greña entre ellos, Enrique. Yo actualmente me atrevería a decir que no son más, en estos momentos no son más de 30 o 35 los que configuran de verdad esa élite profunda. Y esa élite profunda, siendo 30 o 35, están todos confrontados entre ellos, pero hacen alianzas. Cuando hablamos, y esa metáfora es preciosa, con el portaaviones chino, ¿no? El portaaviones chino por delante. Bueno, pues en torno al portaavión chino, parte de esos 35 están aliados. Y están aliados contra los otros. Yo lo he llamado también en alguna cosa que he escrito y he difundido por las redes sociales, el juego de las sillas, ¿no? Cada vez hay menos sillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tenemos que ser conscientes
que, fíjate, cuando se habla del nuevo orden mundial en el libro de las Revelaciones, en el libro del Apocalipsis, tiene que ver con el denominado triunfo de la bestia. Y el triunfo de la bestia, se describe la bestia, la primera bestia, la que va a tomar el poder, entre comillas. Después tendrá una segunda bestia delegada, por así decir, que se ocupará de extraviarnos espiritualmente. Pero la primera bestia surge, tiene en su cabeza 10 cuernos. Y esos 10 cuernos representan lo que antiguamente se decían 10 naciones. Hoy ya sabemos que los estados-nación no son los que mandan, son estos miembros de la élite. Es decir, lo que estoy diciendo con esto, Enrique, es que creo que hay fundamento por lo que la sabiduría de los textos sagrados nos muestran de que esa élite no solo es que estén peleando entre ellos para quedarse con el poder cuando esa bestia triunfe, sino que habrá un momento en que solo sean 10. Está anunciado que serán 10. Y cuando solamente queden 10, esos 10 dirán, oye, ya está, ¿no? Ya está. Ya nada más que somos 10. Y en lugar de seguir trasteando y confrontando entre ellos, eligen a un primus inter pares, que es como se describe en estos textos sagrados a esa denominada bestia, que es la que toma el mando como primus inter pares de esos 10 del nuevo orden mundial, que es lo que se conoce como el triunfo de la bestia. Así que lo que estamos viendo ahora es que se están devorando entre ellos. Yo cuando empecé a estudiar esto con cierto detenimiento, hace unos 15 años, yo calculé que eran unos 45 o 50. Ahora estoy compartiendo contigo, Enrique, no creo que sean más de 30 o 35. Y veo además que el proceso es muy acelerado, que esos 15 años que se han necesitado para que de 50 pasen a 35, para que de 35 pasen a 10, no vamos a necesitar tanto tiempo, porque todo está muy acelerado. Y todo esto se está cociendo, ¿no? En esa parte del iceberg que no vemos, vemos la parte del iceberg que nos quieren enseñar y que está ahí, entre comillas, a nuestra vista, pero que no nos despistemos, por favor, que no nos pongamos detrás de estas banderas absurdas que ellos manejan a diestro y siniestro, dividiéndonos, partiéndonos, manipulando nuestro inconsciente colectivo, nublando nuestra conciencia. Hombre, que como compartí hace un rato, que hay unos órdenes celestiales que nos apoyan, pero esos órdenes celestiales también nos están diciendo, oye, venga, que ya os toca a vosotros, que ya tenéis que hacer el do de pecho, porque estamos llegando a un momento determinado que esto es lo que tenéis que plasmar en vuestra realidad. Así que no me cansaré de decirlo, es el momento de la reevolución, empezando por uno mismo y en colaboración con los demás. Es el momento de recuperar la memoria de lo que somos, que no somos solamente algo perecedero, que yo no soy este tal Emilio, que tú no eres este tal Enrique, que yo le estoy muy agradecido a este tal Emilio, pero en este tal Emilio hay algo que cuando Emilio termine sus días va a seguir siendo, va a seguir existiendo, y tenemos que traer a nuestra vida esa dimensión imperecedera, no vivir desde nuestro personajillo, vivir ese mini yo al que tú hacías referencia, vivir desde lo que realmente somos. Y el momento es precioso cuando lo contemplamos con perspectiva, viendo el bosque en toda su globalidad. Qué bien, además, que está llegando este momento, que este mundo se vaya a terminar, es la mejor noticia. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento entre los seres humanos, a todos los reinos de la naturaleza. Qué belleza, Enrique, que estemos llegando a este momento. Sí, que son momentos convulsos, que estos locos psicópatas, con todos los adjetivos que tú le has puesto y todos están muy bien puestos, están en una dinámica absolutamente absurda de egolatrismo y perdidos, entre comillas, pero que nosotros no nos pase lo mismo. Vamos a ponernos en nuestro centro, vamos a recuperar la armonía, el equilibrio, vamos a tener una mirada limpia y vamos a vivir de otra manera, porque yo también estoy un poco cansado de que hay gente que mucho criticará a la élite, pero que en cuanto que pueden, reproducen en su día a día el mismo modelo, la misma visión, los mismos paradigmas y las mismas pautas de vida que esa élite. Vamos a ser ya de verdad honestos con nosotros mismos, porque estamos en la sala de los espejos. Todo está a la vista en lo colectivo, pero también en lo personal. Así es, Emilio. Así. Y quería comentar con las amigas y los amigos que en ese encuentro de noviembre, que lo voy a vender una y las veces que haga falta. ¿Y por qué? No, pero ¿por qué? A mí me gusta hablar con claridad, creo que como a ti, ya lo hemos visto anteriormente, porque es un encuentro que organizamos con todo nuestro cariño, pero también con toda nuestra dedicación, que nos va a llevar un tiempo prepararlos. Hay
sí puedo anticipar que yo haré mi análisis de a qué hace referencia, creo yo, el Apocalipsis, tanto en relación al Vaticano, como a las élites, como a la Unión Europea, como a Estados Unidos, qué profecías apuntan y qué tipo de profecías y símbolos e incluso mensajes descarados de las élites apuntan hacia quién puede ser el elegido. El elegido, digamos, para dirigir un gran cambio. Con toda claridad, subtitulaba este encuentro de alguna manera, o mi conferencia, no me acuerdo, las cartas del futuro inmediato están sobre la mesa. Veremos las imágenes de esas cartas y también lo que hay detrás. ¿Por qué hacer esto en esa reunión cerrada en la cual hay que invertir una cantidad, etcétera? Pues por muchos motivos, pero entre otros, bueno, primero yo diría, ¿por qué no? Si yo escribo un libro, tú escribes un libro, yo no tengo tiempo para ello y me he vuelto un poco ágrafo y cuesta un dinero el libro, ¿por qué no? ¿Va a tener acaso menos valor que alguien que hace un concierto? Uno. Pero dos, pero nosotros, tanto tú como yo, siempre acabamos contando las cosas a un nivel abierto. Pero dos, ya habíamos dicho en otra entrevista anterior que a Ecocentro le presionamos para que el precio fuera lo más reducido posible. Recuerdo una vez más que hay una reducción, es que no recuerdo cuál es la cantidad, pero notable, la máxima que hemos conseguido, para quienes se inscriban antes del 20 de junio. Quedan 2 semanas. Y lo mismo aplicable al encuentro online. Creo recordar, dímelo Emilio, quiero recordar que asistir online un día completo son 20 euros. No sé si me equivoco o es más. Perdón, creo que tiene la misma idea que yo. Sí, mira, estoy viendo la información. El día completo, o sea, el presencial día completo, hasta el 22 de junio son 30 euritos. Es el día completo. Día completo, o sea, día es que completo. Estamos hablando de 8 horas, incluidos día 2 completo. Coloquios. Conferencia tuya por la mañana y por la tarde, conferencia mía por la mañana y por la tarde y 2 mesas redondas, una por la mañana y otra por la tarde. Hasta el 22 de junio son 30 euros y a partir del 22 de junio hasta el día de la celebración de la jornada, el 22 de noviembre, son 40 euros. Y ciertamente alquilar un teatro donde caben casi 1000 personas, en fin, que yo creo que sí, cualquier persona es consciente de que es un coste absolutamente ínfimo con todo lo que ello conlleva e implica. Y desde el punto de vista del online, el día completo son hasta el 22 de junio 20 euros y con posterioridad a esa fecha son 30. Ciertamente estamos hablando, Enrique, de cantidades absolutamente ridículas, ¿no? Y además, perdona, vuelvo a repetir una vez más, y disculpa que te haya cortado, no. Con ese propósito que hemos tenido nosotros también, de que sea un encuentro de almas, lamentablemente habrá mucha gente, pero yo sé de multitud de gente, desde luego mis amigos, que han venido conmigo a viajes, etcétera, se juntan a comer todos los que pueden en un sitio, no pueden todos, el centenar largo que van, no caben todos, pero se organizan. Y yo sé de mucha gente que ha hecho amistad unos con otros en Ecocentro. Esa noche también organizan una cena en la que se puede establecer dinámica, conocimiento, conocer a gente que está en la misma onda y no que te ve como un perro verde o que te excluye o que te ha excluido cuando no has querido cumplir todas las normas, no te has querido poner el bozal, no te has querido poner la inoculación, como si fuera, bueno, es otro tipo de personas con las que puedes hacer lazos, si no de hermandad fraternales, al menos de afinidad plena. Así es, eso es lo más importante, Enrique, lo más importante, y es la razón para lo que lo hacemos, es decir, porque a la hora de hablar, tú y yo hablamos muchos en las redes sociales, hacemos los dos muchos vídeos, tenemos mucha salida pública, entre comillas, pero además de que ese encuentro lo hagamos online, el que haya una presencia física de cientos y de cientos de personas para compartir, como tú muy bien has dicho, para conocerse
o para reconocerse, porque en muchos casos, aunque no se conozcan hasta entonces personalmente, hay un reconocimiento álmico, porque estamos hablando efectivamente de encuentros de almas. Así yo creo que es algo muy bello. Las instalaciones del Teatro Calasancio son extraordinarias en cuanto a su capacidad, en cuanto a su comodidad, en pleno centro de Madrid, de fácil acceso a través de líneas de metro, etcétera. Creo que es un lugar idóneo para que durante todo un día completo, incluyendo los que quieran así, la cena, que después tú y yo vamos a estar en esa cena con todos los que quieran estar en el restaurante ecológico de Ecocentro, es un momento precioso. Yo la verdad es que no tengo prisa, entre comillas, porque además como todo está tan acelerado, antes que nos demos cuenta será el 22 de noviembre, pero cuando pienso en ello digo, oye, qué bien, ¿no? Que llegue ya ese momento para poder volver a compartir un evento y un encuentro tan hermoso. Maravilloso, pues hemos cumplido el tiempo propuesto, 1 hora y 3/4. Extensa conversación, pero que yo creo que da una dimensión de cuál es nuestra visión, qué pretendemos en ese encuentro, e incorpora, hemos dejado de tocar muchos temas que tocaremos ahí, como los cambios en la curia del Vaticano y un larguísimo, etcétera. Querido amigo, quien quiera ampliar cosas como lo de las familias, tiene tu libro, que hay un capítulo dedicado a los mayores patrimonios personales, familiares, corporativos y de fondos de inversión. Nada más, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Y muchísimas hasta gracias a ti, querido Enrique. 22 de noviembre, sábado. Muchísimas gracias, Enrique. Cifra día muy precioso. especial. El 22 un gran abrazo. Un gran abrazo. Que descanses. Igualmente.